Bueno chicos, pues si están listos, podemos empezar. Todos tienen una cámara muy pro y yo no me veo. Yo estoy de mi teléfono, Mm, porque mi computadora... no, pues yo sí estoy de mi lap y no tiene una muy buena cámara al parecer. mm, Nada más denme un minuto para checar que sí estemos. Listo. Y Aremi se me perdió. No, aquí estoy. Cool. Bueno chicos, pues ya estamos en vivo en Facebook. Y pues antes que nada les doy eh, un agradecimiento por querer participar con nosotros en esta otra sección de Tlali, que se llama Charlando con Tlali. El día de hoy se llama Zoológicos y Cautiverio, una ayuda al mantenimiento de la vida silvestre. Y pues bueno, empezaré presentando a la bióloga Aremi Pilar Contreras Rubio. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Ha trabajado con cuidado y manejo de herpetofauna en cautiverio en la FESI, cuidado y manejo de cocodrilo Moreletti en semicautiverio en Tlacotalpan, Veracruz. He participado también en el preproyecto de reintroducción de Crocodilus Moreletti en Tlacotalpan, Veracruz. También trabajó con monitoreo comunitario de Crocodilus Moreletti en Tlacotalpan, Veracruz. También trabajó con monitoreo comunitario de herpetofauna en Ciudad de México y colaboración en estrategia de conservación del ajolote de arroyo de montaña con Sedema y zoológicos de la Ciudad de México. Bienvenida Aremi y gracias por querer participar con nosotros. Ahora, no sé si hay algo más que me faltó mencionar. No, todo bien, gracias por invitarme. Un saludo a todos. Perfecto. La siguiente que voy a presentar es a Lizeth. Ya te conocemos, Lizeth García. Por cierto, Aremi también trabaja, es colaboradora en una AC que se llama COAD, por si quieren apoyar su proyecto. Perdón. Ahora sí, regreso contigo, Liz. Igual voy a presentar a la bióloga Lizeth García. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Su experiencia en el área del enriquecimiento animal está enfocada en pequeños primates. Se ha desarrollado en el área de la ecología urbana, enfocada en la avifauna, y trabajó en el zoológico de la Ciudad de México, en Chapultepec, con monos araguato. Pues bienvenida, Liz. Gracias Gracias, por Dani. volver a participar con nosotros. Gracias por la invitación. Les presento también... bueno, Liz tiene su proyecto en TikTok, como la China Bióloga, para que la sigan. Ahí hace pues sus TikToks de biología. Muy buenos, por cierto. Bueno, después les voy a presentar a Iván Islas. Él es estudiante de biología. Se especializó más en el cuidado y manejo de anfibios y reptiles. Su proyecto de divulgación se basa en promover una tenencia responsable de animales de compañía, convencionales y no convencionales. Su proyecto se llama Ilanki, para que también lo sigan ahí en Facebook, que seguramente ya lo siguen. Son muy buenos también, muy buenos divulgadores. Y pues muchas gracias, Iván, por aceptar participar con nosotros. Bueno, finalmente yo soy de parte de Tlali. Yo me llamo Daniel Moreno, también soy egresado de FES Iztacala. He trabajado en Isla Guadalupe con monitoreo de fauna nociva. Estoy trabajando con erradicación de gatos. También he trabajado con herpetofauna
en Puebla, haciendo un listado de la herpetofauna, y en el laboratorio de herpetología también, con mantenimiento de fauna. Entonces, pues bueno, reitero el agradecimiento por haber participado, por querer participar con nosotros. Y pues la dinámica de esta situación, de esta charla, es, como les había mencionado, pues platicar entre colegas, ¿no? No es como algo tan formal, como cuando estás en fiesta, te encuentras en los pasillos de la escuela y demás. Entonces tampoco es algo tan formal, pero sí la intención es tratar de llevarle a la gente la información más correcta y concreta que podamos. Y pues aquí igual no va a ser como por turnos, quien pueda participar, quien quiera participar lo puede hacer. Entonces, primeramente les dejo justamente la pregunta de esta tarde. ¿Los zoológicos son una cárcel de inocentes o si nos ayudan al mantenimiento de la vida silvestre? Cualquiera de los tres que quiera contestar. Nos amontonan. Bueno, no quieren. Aremi, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Pues, ¿qué será? El cautiverio en general es una estrategia de conservación generalmente ex situ, que es una herramienta al final para conservar X especie, ¿no? O sea, o X especies. Justamente los zoológicos funcionan como un recinto donde muchas veces pues llegan ya especímenes que no fácilmente se encuentran ya en vida libre, ¿no? Por todas las presiones ambientales que existen. Y además se aprovecha para poder conocer más acerca de ellas, ¿no? Bien cierto es que tienen a veces un comportamiento un poco distinto cuando es en cautiverio que cuando es en vida libre, pero también es una forma de acercarse a estas formas de vida y poder, digamos, establecer estrategias aplicables en vida libre para pues que estas especies se mantengan en vida libre. Obviamente la mayoría querríamos que estuvieran de esta manera en vida libre, pues, pero no siempre es posible. Y hay de verdad tantas presiones, tanto matanza intencional, fragmentación de hábitat, calentamiento global, por ejemplo, el cambio climático, que, o sea, muchas no están resistiendo. Últimamente uno pensaría que parte de estas estrategias cuando se cría en cautiverio es poder reintroducir más adelante, ¿no? Que justo cuando yo entré al cautiverio, por ejemplo, uno de mis feelings, si quieren decirlo así, era, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que estar todo el tiempo en cautiverio, no? Y yo como bióloga un poco aficionada, parte de mis, digamos, metas era, yo quiero lograr reintroducciones, ¿no? Y por eso me metí un poco a reintroducción de cocodrilo, a reintroducción de otras especies, pero si vieran, o sea, de verdad lo difícil que es, devolver a los animales a su hábitat, por todas las presiones que hay y toda la organización que se necesita, tanto de las comunidades, de las instancias gubernamentales, de los zoológicos, de las academias, de los profesionistas, o sea, es toda una red de apoyo para poder introducir, pónganle ustedes 15 ejemplares, ¿no? En un sitio, nada más. Entonces, es más difícil de lo que yo quisiera que fuera, pero para allá vamos. Al final, los zoológicos nos ayudan mucho como para resistir, ¿no? Esta extinción masiva, porque estamos en la 6ª extinción masiva. Entonces, bueno, esto es como a grandes rasgos mi feeling acerca de los zoológicos. Sí, claro. Y es que justo como mencionas, hacer una reintroducción no es nada fácil. Y pues mucha gente siempre está como creyendo esta situación de liberen a todos los animales y que ellos se las arreglen porque ellos pueden. Y ciertamente no, muchos animales que están en cautiverio no pueden arreglárselas solos. Están acostumbrados a que
pues la comida obviamente les llega directamente, además de que no cualquier animal va a sobrevivir y no puedes liberar cualquier animal, entonces pues sí. Sí, justamente, y por ejemplo con el tema de los cocodrilos en particular, que pues ya tengo como un poco más esta experiencia pues con este grupo de animales, o sea, uno quiere reintroducir, pero la gente le daña, te dice no, o sea, se lleva mi ganado, se lleva mi esto, o de pronto invaden mi espacio y no sé qué hacer, o me da miedo. Entonces, o sea, también por eso les decía que esto de que entraran las comunidades también justo en su cuidado y en su conservación, pensando en que fuera en vida libre. Y pues como muchas veces no es así, pues teníamos que tenerlo en cautiverio, porque en ese caso estaba no la, pero así, o sea, cuando ya pasan mucho tiempo en cautiverio se acostumbran al manejo con las personas, y ya lanzarlos a vida libre es como una sentencia de muerte un poco. Sí, es muy, muy complicado la reintroducción de los organismos. ¿Ustedes qué opinan, chicos, sobre la pregunta principal de la noche? ¿Si los zoológicos son una cárcel de inocentes o si ayudan al cautiverio? Pues yo con mi experiencia directa compartí el mismo pensamiento de que los animales no deberían de haber estado en cautiverio, ¿no? Cuando entré al zoológico yo pensaba severamente eso, y ya estando dentro, viendo la realidad, pues la opinión cambia mucho. Los zoológicos, bueno, básicamente el cautiverio no existe como para que nosotros nos divirtamos, ¿no? Es una necesidad, así como ella lo mencionó, una necesidad de nuestros tiempos, porque las presiones ambientales que están sufriendo los animales son demasiadas, y esas presiones ambientales están ejercidas por nosotros, ¿no? Por la modificación que le estamos haciendo al ambiente, porque la urbanización no se va a detener, y lo único que vamos a conocer después, bien lo decía un doctor del Instituto de Ecología, que dentro de 20 años lo único que vamos a conocer de vida libre van a ser las áreas naturales protegidas que estén resguardadas por el ejército y atrás de una reja, porque la presión ambiental que produce la urbanización, que produce el crecimiento de las poblaciones o de sus poblaciones humanas, pues es demasiado, ¿no? ¿Y a qué te lleva esto? A que tienes que resguardar a las especies que vivían en esos hábitats, ¿no? Y que ahora están disminuidos. Yo trabajando con monos araguatos, pues la presión de estos animalitos en vida silvestre es que los lugares en donde ellos viven, ellos son arborícolas, entonces siempre están arriba de los árboles, pues son talados para el cambio del uso de suelo a suelo agrícola. Entonces esos animalitos lo que hacen es o matarlos o desplazarlos, y en otros lugares del país se los comen. Entonces, pues esas presiones ambientales hacen que esos animalitos estén en cautiverio, ¿no? No es porque uno los quiera tener. Además, cabe mencionar que muchas de las especies que llegan al resguardo de los zoológicos o de centros de conservación son animales que han pasado por dificultades, ¿no? Dificultades venga del tráfico de especies, de la deforestación, de la depredación, y ejercida por nosotros, ¿no? Entonces, yo no lo veo como una cárcel, antes tal vez sí, ¿no? Pero ya trabajando de cerca, ya trabajando dentro de estos sitios, te das cuenta que es todo menos una cárcel, ¿no? Como mucha gente lo cree. A mí mucha gente me decía, es que ¿por qué ellos no están sueltos? ¿O por qué no los tienen en sus lugares? Y yo los invitaba siempre a leer las infografías. O sea, mi invitación para las personas que visitaban estos lugares era que siempre leyeran las infografías, porque pues es lo único que les podía decir, ¿no? Así de, mira, pues no puede estar en vida silvestre porque pues su especie está en peligro de extinción, y nosotros aquí lo resguardamos, ¿no? Y no solamente aquí en México, sino que se tienen otros ejemplares en otros lugares, y eso es lo que hacen los zoológicos, ¿no? Resguardan y conservan a las especies que a lo mejor en vida silvestre ya están amenazadas o muchas veces extintas, y tratan de recuperar esas poblaciones, aunque bien lo decían, es bien difícil reintroducir animales que han estado en el cautiverio de la vida silvestre. A menos que no tengan, o sea, que la crianza sea fuera de los humanos, es como uno los puede reintroducir, porque es muy difícil. Y como decía ella, otra cosa que enfrenta la reintroducción de especies es precisamente la falta de educación ambiental, ¿no? Tú vas
y tratas, o sea, no sé, por ejemplo, liberas un jaguar, que ahorita hay un proyecto que precisamente ha estado liberando jaguares, y el problema que se enfrentan es que la gente no quiere que los liberen porque se comen a su ganado, porque representan pues un peligro, ¿no? Un riesgo. Ellos lo ven como un riesgo, aunque no sea un riesgo, pero ellos creen que sí. Entonces ese es otro problema, ¿no? Que vamos a enfrentar, que es precisamente la falta de educación ambiental. A donde vayas a liberar animales, lo que le va a hacer falta a esa comunidad es educación ambiental. Y también eso es parte de lo que, pues, del ideal del zoológico, ¿no? Los ideales de los zoológicos no solamente son la conservación de las especies, sino también generar conciencia y ser educadores ambientales, de que esas especies en vida silvestre están amenazadas por muchos factores y que de nosotros depende que esos animales vuelvan a regresar a la vida silvestre. Y pues así como que tal, cárceles no. Sí, justamente, de hecho es como muy complicada esta situación, porque, bueno, al menos a mí me pasó mucho, creo que siempre lo digo en las charlas, cuando recién empecé con la situación del cautiverio, yo tengo una serpiente, una pitón bola, y cuando empecé como a subir las fotos y así, una persona siempre me decía, oye, es que libérala, tiene que estar en la naturaleza. Y yo, ¿de neta? Sí, yo conozco un parque donde la puedes liberar y que sí. Pero esta serpiente ni siquiera es de México, o sea, ¿cómo la libero? No, eso no te importa, o sea, tú nada más libérala porque tiene que estar en la naturaleza. Y como justamente pues ya estaba a la mitad de la carrera, me dice, no puedo creer que seas biólogo. Y yo, pues justamente por eso sé que no la debes de liberar, o sea, es como muy complicado. Pero si era, o sea, le traté de decir, ¿no? O sea, esta serpiente no la puedes liberar aquí, justamente porque no es del país, o sea, eso causaría más daño si es que se lograra reproducir, ¿no? Digo, al final solo es un ejemplar que está en cautiverio y seguramente hubiera muerto, pero pues tratar de explicar todos los esquemas, ¿no? que puede llegar a causar un ejemplar que liberes. Pero no solamente se aferró y me dijo, no, es que deberías de liberarla, qué mal biólogo. Ok. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Iván? ¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia con los zoológicos? Pues sí, de hecho yo también estuve un año dentro de un zoológico y la verdad es que en un mundo ideal los zoológicos no deberían de existir. O sea, realmente no deberíamos de tener ni zoológicos, ni acuarios, ni santuarios hasta eso, ¿no? O sea, en un mundo muy ideal todos deberían de estar libres, todos deberían de ser felices y la naturaleza bien cuidada. Tristemente, no es así. Es mucha, como mencionan, la presión, ¿no? De la urbanización, los problemas sociales, que el tráfico de animales, que todo esto. Entonces, más que una jaula, más que una prisión, los zoológicos yo al menos los veo más como una bóveda, ¿no? Como una bóveda de, ¿sabes qué? Vamos a tener aquí una bóveda genética, vamos a tener aquí animales en resguardo, porque, ¿no? Por ejemplo, el caso del ajolote. O sea, el ajolote está extinto en vida libre, pero en zoológicos y en ajolotarios y en acuarios hay, pero por miles de ejemplares. ¿Pero dónde los liberas? No puedes, su hábitat natural está completo y totalmente destruido. Y si sobreviven a la contaminación, se los echan las especies invasoras, ¿no? Entonces, sí cumplen un rol muy importante, tanto en este resguardo como en otros ámbitos, como la educación ambiental. O sea, debe ver a los niños entrar con miedo y salir felices, es una cosa maravillosa, ¿no? De que realmente conocen, porque existen muchos mitos alrededor de muchos animales y eso también los pone en peligro en comunidades, en ciudades, en pueblos. Entonces es como que vas erradicando un poco a poco esto. Y sí, la reintroducción es sumamente complicada, pero pues también es dónde reintroduces, ¿no? Si no hay dónde reintroducir. Entonces es como los zoológicos cumplen esa parte de resguardo, de aquí tengo los animales y en cuanto logremos salvar este hábitat, pues se ve una reintroducción, ¿no? Se ve esto, pero hay posibilidades de evitar una extinción, de evitar una destrucción de un ecosistema completo, ¿no? Cuidar de las especies paraguas también, todo esto. Y es un esfuerzo internacional, ¿no? Ahorita con los lobos, por ejemplo, nos estaba ayudando Estados Unidos y Canadá.
¿no? Con el lobo mexicano, con la reintroducción, con lo de los bisontes también, ¿no? Entonces es como, sí hay muchos logros y son muy necesarios, pero también deberíamos de exigir que les llegase más presupuesto y más atención de los gobiernos, porque muchos trabajan con lo que pueden, con lo que tienen a la mano, ¿no? Yo conozco profesionales que se armaban enriquecimiento ambiental con lo que tenían y les quedaban cosas maravillosas que al final los animales disfrutaban, comían y se entretenían y hacían sus conductas naturales, pero sí, la verdad es que cada vez más el gobierno los está abandonando bastante y ellos siguen dando lo mejor de sí, lo mejor de cada día, hablar por los animales, saber por cada uno, y pues son una herramienta muy, muy, muy importante. Sí, de hecho es... bueno, al menos yo en el vivario, en la FES Iztacala, me encantaba. Yo ciertamente no soy muy fan de los niños, por ejemplo, no soy de estar con los niños, pero me encantaba trabajar con ellos. La verdad es que era increíble, justamente porque a veces no era tanto el miedo, más bien era, o sea, no miedo de como propio, ¿no? Era es que mis papás me dijeron que esas cosas matan o así, ¿no? Porque en el primario pues luego veían a las serpientes y les daba así como de, no, es que mis papás dijeron que me muerden y me voy a morir. Y yo como la impresión, ¿no? De ver un animal de ese, como con ese poder, pues, ¿no? Sí, claro, y era como de, no, pues, sobre todo cuando las agarrábamos, era como de, no la agarres, te puede hacer algo. Y de, ok, miren, sí existen serpientes que pueden tener veneno y que nos pueden hacer daño, pero estas no lo tienen, nosotros ya las conocemos y demás, ¿no? Entonces ya era como explicarles a los niños y pues justamente empezarles a explicar la importancia que tienen. Sobre todo algo que a mí me quedó mucho en la carrera, que igual creo que siempre lo digo en los en vivos, es que no puedes conservar algo que no conoces y no puedes pues tienes que hacerte como algo propio, sentir que los animales, o en este caso la vida silvestre es tuya para querer conservarla. Entonces ya cuando te vuelves como de, estos son mis animales, tengo que conservarlos, y sobre todo con los niños, que ellos son de mira, si son importantes y no sé, los ratones tampoco me gustan y las serpientes se comen a los ratones, entonces las serpientes son buenas, ¿no? Ya les estás dando como la otra cara de la moneda. Ya no se quedan solo de, es que son malas porque matan. Es como, mira, se comen a los ratones que nos causan enfermedades y otras cosas. Y pues explicarles, ¿no? Así como de, siempre como me llevaba yo mucho tiempo porque igual explicaba esa situación de, ok, pues los ratones pueden igual causarles problemas, pero no quiere decir que los vayan a estar matando o que sean malos. Los ratones pues tampoco son malos, ¿no? Es como este equilibrio que los niños también aprendan, que no se trata de que los animales son buenos o malos, solamente pues están ahí y nosotros estamos ahí también con ellos, conviviendo. Y pues sí, me parece justo que, no sé, la situación de tener el cautiverio me parece importante, no solamente por cuidar a los animales, sino en el caso de las serpientes venenosas, justamente, que se extrae el veneno para crear pues los sueros antiviperinos y demás, y algunos venenos que están siendo utilizados para algunas enfermedades, como, si no estoy mal, el cáncer de mama y diabetes. Entonces me parece importante que si a cierto punto quizás suene mal, pero que se aprovechen, ¿no? Se aprovechan a los animales y pues hasta cierto punto la ciencia sigue avanzando, ¿no? Entonces, gracias a estos animales podemos tener pues estos medicamentos para algunas enfermedades y es importante, ¿no? Nos ayuda a seguir avanzando en esa parte de la medicina. Pero es que no solo es de la medicina, ¿no? El aprovechamiento de los animales no está mal. Yo creo que deberíamos de hacer entender a las personas que el aprovechamiento de los animales no está mal, no es malo, porque hay muchos sectores económicos y sociales que dependen de ese aprovechamiento de los animales, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues no sé, el sector ganadero, los sectores productores o sea, los sectores avícolas, todos estos que a final de cuentas proporcionan alimento y empleo para muchas personas. Yo creo que deberíamos de dejar de pensar que el aprovechamiento animal está mal. O sea,
las modas progresistas nos han hecho pensar, ¿no? Que es malo, que es explotación y que no se debería de hacer, pero no es explotación, ¿no? A final de cuentas, pues nadie está explotando a nadie. Los animales, al menos los animales domésticos u otro tipo de animales, fueron pues precisamente modificados por el hombre a través de muchos años para cumplir esa finalidad, ¿no? Y, por ejemplo, otros animales que no son domésticos, como lo mencionabas tú, las serpientes, de las cuales se extraen pues el veneno para generar sueros, para hacer medicamentos, tampoco está mal. Y la gente debería de quitarse esa idea, ¿no? De que es malo, de que los animales no deberían de aprovecharse para beneficiarnos, y a final de cuentas es un beneficio para todos, ¿no? Porque muchas veces, pues también puedes encontrar sectores que dependen completamente de eso. O sea, ahorita, por ejemplo, la otra vez tenía yo una discusión por los ranchos cinegéticos, con una persona que decía que eso estaba mal, que qué crueldad, que por qué, que no sé qué. Y yo, bueno, no es así, ¿no? Porque estás generando empleos, es una fuente de empleos, estás ayudando a que ciertas poblaciones se mantengan gracias a la cacería, porque la cacería ayuda a mantener poblaciones también en vida silvestre. Entonces, pues a final de cuentas deberíamos dejar pensar que el aprovechamiento de los animales está mal. Y volviendo al tema de los zoológicos, en los zoológicos los animales se aprovechan de esa forma, como lo mencionaba Iván, que es un reservorio genético. Esa es la finalidad de un zoológico, ¿no? Ahí el animal va a ser aprovechado para hacer un reservorio genético de esa especie que a lo mejor ya no está en vida silvestre, o que sí está, pero ya no hay tantos ejemplares como debería de haber. Entonces, pues, ese concepto, al menos a mí, personalmente, yo no veo mal el término de aprovechamiento, ¿no? Al contrario, o sea, a final de cuentas va a traer un beneficio tanto para poblaciones silvestres como para nosotros, como para otros sectores. Entonces, no sé, esa palabra de que está mal el aprovechamiento de los animales a mí sinceramente no me agrada. No es algo que yo comparta mucho porque los animales están aquí con una finalidad. Al menos deberíamos entender esa parte, ¿no? O sea, cumplen papeles dentro de sus ecosistemas y cumplen papeles también pues para proporcionarnos alimento, en este caso de los animales domésticos. Entonces, ahí sí, no sé, ese término a mí no me gusta mucho. Sí, es complicado, justamente por eso, porque mucha gente cree que es como una parte de ego, ¿no? Decir, vamos a aprovechar a los animales, incluso con la situación de los árboles, ¿no? Dicen, no, pues ¿por qué estás talando árboles? No deberías. Entonces, pues, hasta cierto punto, como dices, ¿no? Si se puede aprovechar y aprovechar de una manera correcta, en el que no afectes a las poblaciones como tal, y pues no estés como hasta cierto punto desperdiciando y demás, pues se puede hacer, ¿no? Yo también considero que pues es viable, está bien, no creo que sea algo malo, solamente pues sí, no llevar pues estas regulaciones, lo cual Exacto. es muy difícil. Así es. No podemos decir que no. ¿Ustedes qué opinan respecto a eso? Bueno, tú, Aremi, ¿qué opinas sobre eso? Pues sí, o sea, yo recuerdo en alguna clase que tuve ahí en la FES, que muchos cuando entramos pues tenemos como esta idea animalista, la verdad, ¿no? Y cuando en clase, o sea, me dicen algo como, hay que pensar, por ejemplo, en temas de conservación, pero en función de aprovecharlo, ¿no? Porque además las comunidades, ¿por qué van a conservar o a cuidar X o Y cosas si no van a tener de allí un beneficio, ¿no? Ya sea un beneficio cultural, un beneficio económico, un beneficio ambiental, ¿no? Entonces, es justo como ir aterrizando todas estas ideas con la gente para que entiendan el valor tanto cultural, económico, el valor biológico que tienen las especies en vida libre, ¿no?
y que tienen también en cautiverio, porque, o sea, todo lo aprovechamos, ¿no? O sea, seríamos hipócritas si decimos que no aprovechamos nuestro entorno, porque por algo tenemos una casa bien hecha, por algo tenemos un auto, por ejemplo, ¿no? Que son cosas más fáciles de pensar, ¿no? Y bueno, justamente en cautiverio y en los zoológicos se pueden establecer muchos planes de manejo, ¿no? A ver, ¿qué se hace, qué se puede hacer bien, qué cosas no funcionan con esta otra especie? O sea, de verdad son planes de manejo tanto generales como específicos, que son una labor de investigaciones y de estancia de los mismos animales en cautiverio y que nos han permitido como conocer de ellos, que no salen de la noche a la mañana y que son aplicables, ¿no? O sea, la gente los utiliza, por ejemplo, para aprovechar cocodrilo, que no sean solo las microempresas las que puedan aprovecharlos, ¿no? Sino también las personas de las comunidades. ¿Y qué necesitan aprender? Pues primero la biología, ¿no? Del bicho que les interesa. Luego, cómo manejarlo, porque así ya pierden ese miedo de ese contacto. Porque bien o mal, igual hay que aprender para poder, como dice el compañero, para poder quitarnos a los zoológicos. Entonces es porque la sociedad está lista para manejar y vivir con las especies silvestres. Y la verdad es que no estamos listos. O sea, falta mucho trabajo con las comunidades que están directamente en contacto con estas especies, con la gente en cuanto a educación ambiental. Falta mucho trabajo para que justo sepan aprovecharlo, porque todo se aprovecha, y es un beneficio para todos, ¿no? El tema de hacer estos planes de manejo, por ejemplo, los ranchos cinegéticos, es, a ver, ¿cómo podemos aprovecharlo de una manera en que no nos acabemos todo lo que tenemos en tan poquito tiempo, que es lo que ya nos apremia ahorita en nuestro entorno, ¿no? O sea, los bosques se nos están acabando, la vida silvestre se nos está acabando, el agua también se nos está acabando, y son tantas cosas que hay que cuidar de forma tan apremiante que por ahora pareciera que pues un poco a lo que tenemos que recurrir pues es al cautiverio, a cerrar, enrejar, ¿no? Como decía el compañero hace rato, o sea, porque de plano no hay esta conciencia que para estas alturas ya, o sea, no podemos darnos el lujo de no tener esta conciencia de nuestro entorno y del aprovechamiento también. Sí, claro. Y justamente los zoológicos ayudan mucho. O sea, yo recuerdo de niño, era como lo mejor que me podía pasar ir al zoológico, ¿no? Porque por mucho que lo puedas ver en la televisión, por mucho que lo puedas ver en un libro, realmente ver a los animales ahí es muy, muy padre. Y ya cuando crecí como biólogo, y es como de, ok, qué feo que pareciera que están en malas condiciones los animales, pero no es porque quieran tenerlos así, ¿no? Es porque realmente no están recibiendo el apoyo necesario. O sea, mucha gente se queja porque no ven como ciertas situaciones en los hábitats de los animales, pero no están pagando una entrada, ¿no? Los zoológicos de la Ciudad de México son gratis. Entonces, ¿cómo reciben más recursos, ¿no? No sé si quieras aportarnos algo más, Iván. Creo que tienes tu micrófono apagado. Sí, ahora sí. Les decía, como en cuestiones de aprovechamiento, a mí la verdad luego me encanta lo creativos que son los zoológicos, porque muchos tienen tiendas propias y algunos incluso preservan los huevos, ¿no? Como del lemú o del avestruz, y eso lo venden y eso se va para el zoológico, ¿no? O las plumas o estos derivados que van sacando, ¿no? También he visto cuadernos de mudas, como de serpiente, de reptiles, y eso también les aporta pues algo económico para seguir subsistiendo, ¿no? Entonces eso me parece súper creativo y pues está dentro de su plan de manejo, ¿no? Entonces es completamente legal y de hecho si se puede, cada vez que visitamos un zoológico, consumir en su tienda principal, no en alguna extranjera o donde vendan juguetes chinos, no, la tienda del zoológico, es que eso
apoya un montón. Por ejemplo, allá en La Venta, en Tabasco, tienen carteras de sapo, de reptil o de cosas así que hacen los mismos artesanos, las comunidades, con animales que fallecen, y por el plan de manejo pueden vender sus derivados, y eso también le genera pues una economía circular. Por ejemplo, también allá en Chiapas tengo un amigo lacandón que precisamente nos habla de eso, ¿no? Que nos dice, yo no puedo decirle a la comunidad, oye, no agarres estos 3 periquitos porque están en peligro de extinción, si a mí lo que me responden es, si no agarro los periquitos, mi familia se muere de hambre, ¿no? Entonces es como de, entonces va y les dice, no, pues ¿sabes qué? Agarra 2 periquitos y deja 1, o deja 2 y agarra 1. ¿Por qué? Porque si el próximo año quieres volver a agarrar periquitos, ya no va a haber. Entonces vas a comer hoy, pero no vas a comer en un futuro. Tienes que aprender a hacer un balance y hacer un aprovechamiento sustentable, ¿no? De esta selva, que es nuestra selva y hay que preservarla. Entonces es como de, no puedo tajarles, porque el gobierno es lo que nos dice, ¿no? Es muy tajante. Queda prohibido la extracción de citácidos y la reproducción de citácidos en todo el país, ¿no? ¿Qué genera eso? Que se dispara la venta ilegal, que se dispara el tráfico animal, que se dispara todo esto, y también los pobres zoológicos están como de, bueno, yo tengo que aquí 3 parejas de guacamayas y ni siquiera las puedo juntar porque está prohibido, ¿no? Entonces es como, sí hay que tener un balance en el aprovechamiento, porque si no, no vamos a avanzar hacia ningún lado. Sí es complicado esa parte, porque en algunos lugares como PIMS y UMAS, que pues igual es como yo lo llamaría zoológicos en chiquito, porque pues igual tienen las colecciones de los animales, tienen los planes de manejo y demás situaciones. A veces se encargan solamente de 1 o 2 especies, algunos demás. Pero la situación es de que ni las UMAS ni los PIMS tienen un permiso de aprovechamiento para citácidos mexicanos, justamente. Y es como de por qué está pasando eso, ¿no? O sea, si hay tantos biólogos que podrían realizar los planes de manejo y realizarlos muy muy bien, tantas personas o tantos proyectos que podrían apoyarlos, ¿por qué no darles ese permiso, no? Ya que están pues con profesionistas y personas capacitadas para hacerlo. Por ejemplo, en el ámbito de los reptiles, que es mi área favorita, por ejemplo, en México tenemos a la familia Phrynosomatidae, que no sé si la hayan visto antes. Son estos que les llaman falsos camaleones o camaleones de montaña, y en algunos lados también les llaman llorasangre. Pero en general esta familia es de lagartijas espinosas, y pues el género más común es Celoporus, que pues lo podemos encontrar en casi todo el país. Hay especies muy muy bonitas y tampoco se aprovechan, ¿no? En este caso de la situación de mascotas no convencionales, no se aprovechan, y se aprovecha muchísimo una especie, un reptil que se llama Pogona, y ese no es mexicano. Entonces es como esa situación que yo la veo es, ¿por qué estás permitiendo que entren tantos reptiles o tantos organismos que no pertenecen al país, pero no quieres aprovechar los que tienes, ¿no? O sea, o más bien en este caso, realizar los planes de manejo necesarios para que se puedan reproducir y poder liberar la cantidad de ejemplares suficientes para que la población no se extinga. Bueno, a mí me parece curiosa esa situación. Sí, la verdad es que sí, como mencionas en el tema de reptiles, luego hay unas cosas bien raras. Por ejemplo, ¿no? Como dices, de las pitones bolita, creo que casi todos los que estamos en Arpeto tenemos una pitón bolita, ¿no? Por ejemplo, este carnalito que tengo aquí, ni siquiera existe, o sea, es de esas veces que nos ponemos a jugar a ser Dios. Pues es un morfo, ¿no? Que modificamos genéticamente. De hecho tiene problemas neuronales, no controla el primer tercio de su cuerpo, ¿no? Y como ¿qué te costará? Habrá unos 50,000 ejemplares en todo el mundo y son súper legales, y aquí los venden como pan caliente. Pero por ejemplo cincuates, ¿no? Que también es una especie nacional, que es súper depredada, que la encuentras en cualquier mercado. Ahí atrás tengo una, pero esa no la puedo sacar porque es medio inquieta. Habrá que unos 400, 300 ejemplares legales en todo el país, y de ahí en fuera es pura depredación, ¿no? Entonces es como, metes un montón de bichos extranjeros, pero descuidas a los que tienes aquí y no los enseñas y no los reproduces y no
no tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, también los herpetarios, muchos herpetarios están llenos de bichos internacionales y digo, no está mal, o sea, está muy bien, pero también como que lo nacional se queda como un poquito de lado, ¿no? Sí, bueno, siempre estamos peleándonos el primer lugar y entre el primero y segundo lugar con Australia, entonces, de reptiles, ¿no? Entonces, es complicado. Si tenemos tanta diversidad, ¿por qué no se presume? Pues yo, hablando de citácidos, cuando prohibieron los citácidos mexicanos como mascotas fue cuando empezaron a traer el perico argentino, que ahora es una tremenda plaga. Entonces, era justo esto, ¿no? Si ustedes lo buscan en internet, cualquiera de las personas que nos está escuchando, ustedes compañeros, si lo gustan, hay un plan de manejo que propuso una de las maestras de la FES Iztacala con su equipo de trabajo respecto a los citácidos mexicanos para combatir precisamente la plaga que es el cotorro argentino. Y en este proponía que todas las personas que tuvieran algún ejemplar de citácido mexicano en cautiverio, pues fueran registradas, fueran metidas a una lista, y entonces ellos iban a encargar de cuidar y preservar ese animalito toda su vida. Y si tenían una pareja, que hicieran lo posible para que esa pareja tuviera un huevito y pudieran seguir reproduciéndolo, pero sin condenar a nadie, ¿no? O sea, no se buscaba que los metieran presos, no se buscaba que les quitaran a los ejemplares y se los incautaran, no se buscaba nada de eso. Lo único que se quería tener era un registro de las especies que tienen en cautiverio mayormente, de las personas que los tienen en cautiverio en los lugares en donde estos animalitos habitan, y que se llevara a cabo un manejo adecuado, ¿no? Enseñarles a las personas precisamente cómo sería un manejo adecuado de citácidos y enseñarles a que los pueden reproducir, ¿no? En el cautiverio. Pero la ley, así como lo mencionan ustedes, es tajante, prohibido. Y entonces tú lo prohíbes y la gente más lo hace, porque hay gente que depende, ¿no? Como decía Iván, claramente, hay gente que si no vende un ejemplar no come. Entonces, pues si vas a combatir la ilegalidad, pues combátela bien, combátela enseñándole a las personas y dándole las herramientas para que puedan reproducir estos animalitos y mejor venderlos de forma legal, ¿no? Y hasta más caro lo vendes, con su permisito y su anillito y todo ya legalmente, pues es más caro, ¿no? Se vuelve más costoso, se vuelve, pues a lo mejor, como decía, una economía circular todavía más factible. Y justo era esto, ¿no? De las prohibiciones lo único que traen es animales extranjeros que se vuelven plagas dentro de los países. O sea, también, por ejemplo, la otra vez estaba viendo que en Hawái una plaga que tienen muy, muy, muy conocida es el camaleón africano. Se les escapó de una tienda de mascotas y ahora es una tremenda plaga por toda la isla que ha acabado con más de 800 especies de insectos nativos de la región. Entonces, y nosotros aquí con la cotorra argentina lo que se enfrenta es que va desplazando las poblaciones de otras aves, al menos aquí dentro de la ciudad. Ustedes pueden encontrar colonias bien grandes, colonias de más de 50 ejemplares en San Juan de Aragón, sobre Eduardo Molina, en los camillones de Eduardo Molina hay muchos. También en el Parque Tesosomo, las palmeras están llenas de cotorros argentinos. Y la FES Iztacala, ¿no? Ahí por donde está la harinera hay una colonia también muy grande de estos animalitos, y en otros lugares dentro del país también son una plaga. Entonces, lo único que haces cuando planeas o haces estrategias sin conocer realmente lo que podrías mejorar es pasarlos a fregar. Yo, por ejemplo, yo lo pensé mucho con los monos. Los monos son ilegales, los monos mexicanos son ilegales para la comercialización. No hay especie legal que puedas tú vender, de ningún primate, porque están severamente amenazados en la vida silvestre. Pero pues están severamente amenazados en la vida silvestre muchas veces precisamente por esta extracción ilegal, ¿no? De las crías. Y lo único que a mí, honestamente, lo único que me gustaría respecto a eso es que algún día alguien diga, pues vamos a plantear una estrategia en donde mejor, en lugar de prohibirlos a la comercialización y que sigan siendo víctimas del tráfico de especies y de la cacería ilegal, es que vamos a plantear pues ahora sí que la posibilidad de reproducirlos en cautiverio y venderlos como mascotas.
si tienes la capacidad, ¿no? Obviamente, porque un monito necesita instalaciones muy específicas para poder vivir. Entonces, si tú dentro de la legalidad te comprometes a que, pues ahora sí que estás cumpliendo con todos los requisitos que ese animal necesita para tener una vida adecuada, pues qué bueno. Pero desgraciadamente no es así, ¿no? Nosotros, en el tiempo en el que yo estuve dentro del zoológico, llegaron muchos animalitos que eran víctimas precisamente de la extracción ilegal, y precisamente eran monos. Entonces, pues uno se pone triste, ¿no? Porque ves los números de los animalitos en vida silvestre, de estas especies en vida silvestre, y son alarmantes, son muy poquitos los que hay ya. Y todavía te llega una cría que seguramente tuvieron que matar a toda una tropa para arrancarla de los brazos de su mamá, y te quedas así como de, pues ya se echaron a 9 ejemplares más, ¿no? Eso siendo una tropa chiquita. Entonces, yo pienso que muchas veces, pues sí, se podrían plantear estrategias más adecuadas que la prohibición. Así como ustedes yo no soy experta en herpetofauna, nunca he tenido como mascota ningún animalito de este tipo, pero conozco gente que los tiene, ¿no? Y había muchos de mis compañeros que les decían, ¿pero por qué? O sea, pues a final de cuentas son colecciones biológicas las que ustedes tienen dentro de sus casas, ¿no? Con estos animalitos, y que a final de cuentas aportan algo. Y justo era esto, ¿no? También lo de que en muchos lugares se enfocan animales que están fuera de la fauna nacional, y la fauna nacional la tienen completamente abandonada, y es la que más amenazada está, ¿no? Porque ni siquiera se conoce realmente cuáles son los problemas que enfrentan sus especies dentro de los hábitats. Y yo justamente era lo que pues siempre le decía a las personas con los araguatos, ¿no? Así como de, pues estos animalitos están amenazados porque en vida silvestre pues están deforestando, ellos son completamente arborícolas y ya no tienen lugar en donde vivir. O sea, ni qué comer, porque además también ellos comen follaje, no son animales que coman frutos como los otros, como por ejemplo los monos araña. Los monos araguatos se alimentan exclusivamente de follaje. Les gustan mucho las ramas de los árboles y las ramas frescas. Entonces, es muy complicado, ¿no? Y justo mucha gente me preguntaba que si yo no sabía cuánto costaba uno de esos ejemplares para mascota. Okay. Y yo así como de, híjole, pues no son legales, ¿no? Como mascotas no son legales. Cualquier persona que tenga un monito de estos está incurriendo en la ilegalidad. Y justo también eso pasó con muchos influencers. Yo que hago videos de TikTok, siempre me salían videos de personas con posesión de monos araña, y yo siempre les trataba de decir que lo que estaban haciendo estaba mal, porque esos animalitos son extraídos de la vida silvestre, no son de cautiverio, y que tuvieron que haber matado a un montón, ¿no? Para que llegaran a sus manos, o tuvieron que haber hecho cosas muy atroces para que ese animalito estuviera en sus casas. Y justamente eso es lo que, por ejemplo, pues no sé, es lo que deberíamos de nosotros, al menos yo creo que con el cautiverio también deberíamos de considerar esa parte. O sea, deberíamos de considerar las partes en donde el aprovechamiento de la fauna debería de ser parejo, ¿no? No solamente enfocado en cierto grupo de animalitos, sino todos. Y por ejemplo, eso de los citácidos, yo cuando estaba ahí en el zoológico, de repente llegaban guacamayas de la nada. O sea, las guacamayas, los citácidos, son animalitos que viven en grandes colonias. A ellos les gusta mucho andar juntos, porque son animales sociales. Y el zoológico de Chapultepec tiene una colonia muy grande y muy bonita de guacamaya roja. Entonces, había veces en que, pues, Chapultepec está ubicado cerca de una zona donde hay gente que tiene mucho poder adquisitivo, y llegaban las guacamayas a pararse, a perchar encima de la cúpula en donde estaban las demás guacamayas. Y hubo un punto en donde el veterinario encargado de esa área, que en paz descanse, se cuestionaba qué hacer, porque ya no cabían, o sea, ya eran muchos los ejemplares que tenían. Y decía, es que, ¿a dónde los mando? O sea, ¿a dónde los mando? Porque tenemos muchos ejemplares que son decomisados, tenemos muchos ejemplares que llegan solitos, tenemos muchos ejemplares que, pues bien que mal, ya se han apareado entre ellos, y entonces es muy difícil, ¿no? Y justo era lo que trataban de evitar, ya separando hembras y machos para que ya no se siguieran reproduciendo, porque ya no cabían. Y yo pensaba así como de, bueno, si el zoológico, pues si
o sea, si ya los está reproduciendo, pues también sería una buena idea, de alguna forma, buscar la manera de liberarlos, pero se supone que hay un programa ya en donde liberan guacamaya roja en Chiapas, mal hecho, muy mal hecho, pero ya está. Entonces, justo yo también pensaba en, pues, ¿por qué no mejor poner un lugar en donde las puedas comercializar, y en lugar de que la gente las siga extrayendo de la selva, mejor vaya y adquiera su animalito de forma legal, tenga su anillito, tenga su número de serie, todos sus documentos, y haces un aprovechamiento adecuado, ¿no?, de ese animalito, de esa especie, en lugar de estarla sacando de vida silvestre y seguir mermando poblaciones de vida silvestre, ¿no? Pero bueno, es que como educación ambiental se me ocurre. exactamente. Lo puedes llevar, puedes no sé, se me ocurre como para proyecto de niños o bueno, incluso hasta en la preparatoria, ¿no? Es como de se lo llevan y ayúdenos, tomen nota del comportamiento y demás. Empiezas a generar pequeños biólogos. Sí, no, y aparte, como decías hace ratito, la gente no cuida lo que no conoce. Y eso es la verdad. O sea, si tú no le das a las personas a conocer y no tienen las herramientas tampoco, porque no se las has acercado nunca, pues entonces no esperes que alguien cuide algo, ¿no? O sea, simplemente yo lo veía con los murciélagos también. O sea, ahí donde vive la familia de mi mamá, a la gente le dan miedo los murciélagos porque hay muchos mitos alrededor de estos animalitos, y cuando tuve la oportunidad de capturar uno que se había metido y que ya le iban a dar un escobazo y que lo salvé del escobazo y les enseñé que pues el animal no hace nada, que el animal es bueno, entonces hubo un cambio de mentalidad, ¿no? Así como de, pues para la próxima que se meta, pues no lo voy a matar porque no hace nada, o sea, no es malo. Pero justamente, pues también esa parte del aprovechamiento de la fauna sería como en un mundo ideal, ¿no? En un mundo ideal, el gobierno, en lugar de poner restricciones para que ya dejes de comercializar cierto tipo de especies, mejor buscas una manera de hacer un plan de aprovechamiento adecuado y que además ayude a las poblaciones silvestres a mantenerse sanas, con números sanos dentro de los ecosistemas, y mantener ese ecosistema sano, pues entonces sería perfecto, pero pues eso no existe, ¿no? Y justamente yo, dentro de los citácidos, pues la gran consecuencia fue esta, que el perico argentino se hizo plaga y ahora lo pueden encontrar en todos lados de la ciudad. Y la gente dice, ay, qué bonitos, ¿no? Les voy a dar de comer. Y no saben lo que realmente representan en una población, en un ecosistema que no es el suyo. O sea, desplaza a otros animales, y además, por ejemplo, esta especie anida de ramas frescas. Entonces, un árbol se lo puede echar completito, si tiene ganas. En lugar de, por ejemplo, las aves de aquí, los citácidos mexicanos, muchos anidan en cavidades. Entonces, estos construyen nidos que vienen de ramas frescas. Sí, y pues los árboles, ¿no? Sí, se echan los árboles y los cultivos también, porque les gustan los cultivos. Entonces, es muy complicado. Esperen, denme un segundito. ¿Alguien levantó su manita? No sé quién. No. Pero es que un poco, no quería interrumpir a la compañera, porque justo de lo que platicas acerca de que todos, lo ideal sería que pudiéramos aprovechar la fauna silvestre, no está tan alejada de la realidad, ¿no? O sea, porque justo yo estuve un poco trabajando con esa idea, ¿no? Cuando se intentó reintroducir Cocodrilus moreleti, y fíjense que el problema no fue ni el hábitat, ni las comunidades, ni, digamos, el plan de manejo, fue la burocracia. Si no se pudo reintroducir en ese momento fue por temas burocráticos. Uno, porque no tenían muy claro, bueno, yo me di un poco cuenta, que no tenían clara la diferencia entre liberación y reforzamiento de poblaciones y reintroducción, ¿no? Como que parecieran que es lo mismo, pero la verdad es que esos términos son muy distintos. Porque cuando haces una reintroducción es porque ya constataste que la especie ya está extirpada de ese sitio. Entonces, el tema un poco medular del problema fue, o la pregunta un poco de investigación fue, ¿cómo vamos a meter una población genéticamente distinta a la que se ha reportado en Veracruz, ¿no?
Y lo que, pues con los compañeros con los que estuve en ese tiempo, que era otra asociación distinta, fue como, pero ¿cómo? Si aquí no hay, o sea, si por eso planeamos hacer una reintroducción, porque ya constatamos, ya hicimos el monitoreo, además con las comunidades, con las personas que le van a dar aprovechamiento además, y no hay, o sea, no hay peligro genético, no hay peligro de entrecruzamiento, ¿no? Que bueno, también ese es un tema aparte, ¿no? Entonces ahí el problema fue la burocracia, que no salían los papeles, que inclusive la gente de las comunidades les estábamos ayudando tanto a que supieran monitorearlos, como que supieran aprovecharlos, manejarlos, que entendieran como la entrada económica y un poco el mercado sobre el cocodrilo de pantano, y ya lo tenían así muy afinado, ¿no? Y la verdad es que las personas lo hacían muy bien, ¿no? O sea, si lazan reses que no pudieran lazar un cocodrilo, la verdad no tenían ningún tema con eso, ¿no? Pero inclusive parte de sus inquietudes era, o que nos preguntaban mucho, era, bueno, yo estoy pagando por permisos, tengo que dar también cierta lana y estar actualizando mi plan de manejo y estar reportando cada año, y eso representa mucha lana y mucho trámite, que además se tenía que hacer directamente en la dirección que correspondía. Y dijeron, y la gente que lo hace ilegalmente, o sea, no pierde lana, ¿no? Entonces, ¿por qué yo sí lo tengo que hacer de manera legal si es tan como trabajoso y tan latoso, ¿no? Entonces yo creo que no estamos tan alejados de poder implementar esas estrategias que tú dices, pero si la burocracia no nos ayuda o si nos hacemos tantas bolas, la verdad es que es lo que más nos hace perder a la hora de tomar decisiones concretas. Entonces yo sé que eso como que un poco se sale a veces de nuestro control como profesionistas, pero yo sí exhortaría a la ciudadanía que busque que la dirección en la que tengan que ver esos temas de aprovechamiento, que les resuelvan, ¿no?, con claridad todos los temas de los trámites y luego en los planes de manejo se los rebotaban a cada rato por así un punto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, también un poco los profesionistas acercarnos a Semarnat en todo caso y decirles, a ver, no podemos seguir con todos estos niveles de burocracia que nos están perdiendo, ¿no? Y tanto tiempo como poder de decisión. Entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas más fluidas, ¿no? ¿Con quién podemos hablar? ¿Cómo, o sea, hacer como una propuesta aplicativa con respecto a ese papeleo y ese trámite? Porque la verdad en ese momento lo que yo vi que falló fue el trámite. Ya no supe si al final se quedaron sin cautiverio estos cocodrilos, porque ya tenían todo, o si sí pasaron a ese último punto, pero, o sea, sí, ese fue más que nada el problema que uno, yo creo, no se esperaba, ¿no? Más me esperaba yo que o las comunidades no quisieran, o que, por ejemplo, sufrían demasiada presión en el hábitat, pero el hábitat estaba perfectísimo ahí donde al menos querían reintroducir, ¿no? Entonces sí fue algo muy sorprendente, pues darte cuenta, ¿no?, de que a veces meter tanta política pública también entorpece. Entonces, no sé cómo, o sea, cómo podría uno interceder en esos casos, pero sí, yo creo que es parte de lo que necesitamos, ¿no? Esa parte de la burocracia. Sí, yo creo que hay que hablarle a los actores para que ellos digan que se liberen los permisos. No, pues de hecho sí es muy complicado. Justamente, bueno, aquí en Tlali, pues tenemos ya el permiso de Semarnat, afortunadamente. Tenemos el permiso para criar pitón bola, 3 especies de tarántula. Las 3 son mexicanas y de Abronia gramínea. Lo malo es que justamente no tenemos las parejas. Entonces, a nosotros nos pasó como que algo al revés. Es como de no tenemos los ejemplares, pero ya tenemos el permiso. Pero ya en cuanto tengamos los ejemplares, ya vamos a empezar a reproducir. Y justamente la intención es pues seguir, ¿no?, con estas charlas.
Y pues ya una vez que termine la pandemia, ojalá podamos ir a más lugares, ya con los ejemplares, para igual, ¿no? Dar pláticas de educación ambiental sobre la importancia de estos animales. En este caso pues tenemos más especies de tarántulas, entonces es importante hacerlo, ¿no? Entonces el cautiverio sí es muy muy bueno. A mí me tocó en el kinder de mis sobrinos que llevaban animales, ¿no? Entonces, así lleves tú una cucaracha, lo importante no es el animal como tal, sino la pasión que le das y la importancia que le das a la información que manejas, ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? Como decíamos con las serpientes, pues los niños chiquitos luego vieron a las cucarachas y, no, qué miedo. O sobre todo, ¿no? Qué asco. Pero ya las empezaron a ver y a tocar y les explicaban lo que hacían, qué comían y demás. Y ya poco a poco los niños se fueron interesando más. Eso es como que a mí es la parte que más me gusta de la situación del cautiverio, tanto de zoológicos, en las sumas y en este caso las PIMS, que por mucho que tengas la colección, no necesariamente quiere decir que la vas a estar reproduciendo o estar haciéndole mil cosas, ¿no? O en este caso aprovechando los animales para sacrificarlos, como se hace en algunos casos, que pues sigue siendo aprovechamiento. Pero puedes hacer estas situaciones de educación ambiental, ¿no? Y en nuestro caso como biólogos, pues justamente puedes aprender mucho de su comportamiento, de su reproducción, de su biología y más situaciones, ¿no? Día con día. Pues digo, creo que Iván también tiene ahí a su pequeña serpiente, entonces pues también sabe de esa parte. Sí, de hecho, no nada más tengo una, aquí tengo ya varios bichos, obviamente todos legales, y los utilizo más que nada para trabajar con niños. Incluso ya es aquí como tradición de la calle, ¿no? Que en Halloween se los muestran a los niños y pues muchos así como que sí pasan, y sí, también tengo pieles montadas y varias cosas que son como muy interactivas con ellos, porque desde que yo empecé a trabajar con niños allí en el zoológico, me gustó muchísimo, entonces es como lo que siempre busco hacer, porque la verdad es que sí aprenden y hacen a veces unas preguntas bastante difíciles, ¿no? De explicar así como sencillamente, ¿no? Pero sí, todo tiene como un propósito, en realidad no es nada más así como, oh mira, lo tengo y qué divertido, vamos allá a tenerlo nada más. Sí. Bueno, miren, en Facebook nos hicieron una pregunta, está muy buena y creo que todos vamos a sacar el cliché biológico, pero aquí va. Dice, ¿cuáles son los protocolos de un buen zoológico y qué necesita un animal para poder vivir adecuadamente en uno? No sé, ¿quién quiera contestar primero? Ya se amontonaron otra vez. Pues, los criterios para saber cuál es un buen, de hecho están establecidos, son 5 dominios, por si gustan buscarlos, están establecidos por la Asociación Internacional de Zoológicos y Acuarios, y esos 5 dominios abarcan todo lo que corresponde a un animalito, que es su biología, ahora sí que su biología, su bienestar físico. Cuando hablamos de bienestar físico, se refiere a que el animal en cautiverio debe estar libre de enfermedad, libre de hambre, libre de frío, libre de calor, o sea, que tenga todas sus necesidades cubiertas, ¿no? Libre de sed, todo esto. Y también está el bienestar mental. Los animales deben de estar en buen estado mental. El estado mental se refleja en las conductas. Si el animal tiene estereotipias, entonces eso indica que el ambiente en donde se encuentra está limitado y necesita cambiarse para que deje de hacer estas conductas. Las estereotipias son conductas que van a llevar, que tienen una repercusión negativa en el estado físico y mental del animal. Una estereotipia puede ser, por ejemplo, que el animal se desplace en un mismo lugar todo el tiempo. Esa es una estereotipia, un ejemplo. Y también puede ser, por ejemplo, que tenga una conducta que se llama pica, que la pica es cuando está masticando algo todo el tiempo. De hecho, esto hasta se presenta en las mascotas. Entonces, cuando los animales en cautiverio cumplen con los requisitos que se establecen internacionalmente de estos criterios, tú sabes que ese animal está bien.
Es una, para mayor así ilustrativo, en internet lo pueden encontrar como una pirámide o también lo pueden encontrar como un árbol, cualquiera de esas dos, y ahí están todos los criterios que necesita un zoológico para que los animales estén bien, pero generalmente son esos, o sea, se va a medir el bienestar físico y el bienestar mental de los ejemplares que se tengan en cautiverio, y estos van de acuerdo a criterios internacionales que ya están previamente establecidos y que nos van a ayudar a saber a nosotros a través de observaciones etológicas si los animales se encuentran bien, si las condiciones en las que los tienes, si por ejemplo el albergue en donde los refugias para pasar la noche o para estar en el exhibidor son adecuadas, si el alimento que le estás dando es el adecuado porque tiene un buen peso, porque tiene un buen estado de salud, porque se está reproduciendo, todo esto, y si por ejemplo si el enriquecimiento al que le estás aplicando le está sirviendo para tener conductas propias de su especie, para tener tiempos de descanso adecuados, o sea, todo esto se va a evaluar, siempre se va a evaluar a través de la observación etológica. En los zoológicos eso es lo que se hace todos los días tienes que hacer observaciones etológicas de tus animalitos, y esas se hacen ya sea por veterinarios o biólogos y se reportan a las personas encargadas de estas áreas para saber si el animalito necesita, por ejemplo, ese día observación médica o si necesita que le cambies el alimento porque a lo mejor tiene problemas digestivos o cosas así, ¿no? Se observa absolutamente todo. Entonces, los criterios son esos, están establecidos internacionalmente y se evalúan todos los días dentro de estas instalaciones, y no solamente en los zoológicos, también en los acuarios. En los acuarios también aplican los mismos criterios. Los animales tienen que estar libres de dolor físico, libres de hambre, libres de sed, libres de frío, libres de cualquier cosa. O sea, tienen que estar evaluados constantemente, pero el zoológico tiene la obligación de otorgar todas estas condiciones para que el animalito viva bien. Esos son los criterios. Igual también me parece que si tienen ustedes animales en cautiverio que son especies, pues ahora sí que animales no convencionales, y también para los animales convencionales, las mascotas convencionales también necesitan bienestar animal. Entonces tienen que tener constante. No se refiere a que les den ropa y zapatitos. No, eso no. Bienestar animal implica que sus animalitos no tienen hambre, que sus animalitos no tienen dolor, que si están enfermos los lleven al veterinario, que estén bien cuidados, que por ejemplo, la gente que se dedica a rescatar animales que no los tenga hacinados, que no estén en 50 perros en un patio de 10x10. Esos criterios son bienestar animal y aplica tanto para los zoológicos como para las personas que tienen mascotas, convencionales o no convencionales, y los tienen que cumplir, porque pues básicamente están a cuidado humano, ¿no? Están bajo nuestro cuidado. Pero así a grandes rasgos, esos son pues las condiciones que tiene que tener un zoológico para poder funcionar. También un poco a manera de complementando lo que dice mi compañera, ya utilizando como unos términos más técnicos y más específicos, hay algo que se llama Programa de Acción de Conservación de Especies. O sea, son siglas que su nombre es PACE, y yo conozco 3, o sea, conozco el de cascabel, el de abronia y el de ajolote. La verdad ignoro si hay como de otras especies, pero las que conozco muy bien son esas 3, y justamente es como todo un compendio que realizó la Conavio en colaboración de gran cantidad de médicos veterinarios y de biólogos, justamente para conjuntar toda la información que hay de estas 3 especies, ¿no? Entonces abarca temas de distribución, abarca temas de biología de la especie, abarca temas de conservación de la especie tanto in situ como ex situ. Entonces son toda una serie de recomendaciones que idealmente se tendrían que seguir en pues, los espacios que pretendan conservar, ya sea en vida libre o en cautiverio. Entonces ese es como un plan de acción nacional que cualquier persona podría seguir ya de manera más técnica, tanto un zoológico como un PIMS, como una granja, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, el zoológico de Chapultepec justamente está utilizando el pase de ajolote para hacer un PICE, que es, o sea, como lo mismo pero interno, ya bajado específicamente para las instalaciones que tienen ahí, para la N de animales que pretendan tener,
porque ven que apenas se inauguró el Museo del Ajolote. Entonces, para poder tener todos esos especímenes ahí, porque un poco la gran meta es tener al menos uno o dos de cada especie que hay, porque son 17 especies las que hay, no solamente la de Xochimilco, pues tienen que hacer este PICE, ¿no? O sea, como manual interno para justo responder a las necesidades ya a nivel especie, ¿no? Porque pues ahí tienen un buen de especies, imagínense hacer un PICE por cada uno. Entonces, un poco es ir aterrizando pues estos cuidados de cautiverio de manera más técnica, más formal, más específica, y justo, o sea, el pase está para cualquier persona que quiera realizar la conservación, ¿no? De estos, al menos de estas 3 especies. Entonces, igual, o sea, uno idealmente se tendría que basar como en esas herramientas para pues tener las condiciones más idóneas para esas especies en particular. Sí, claro. ¿Tú qué nos puedes decir de esta parte, Iván? ¿Cuáles son los protocolos que tú conoces? Porque me parece que tú no has estado más bien tú estás en otro zoológico, ¿no? Yo estuve un año dentro del herpetario del Zoológico de Aragón. No como tal el zoológico, porque el herpetario es una empresa pues aparte, ¿no? Pero pues aún así conocía al personal y como los protocolos, ¿no? Que se llevan a cabo. Y sí, básicamente son los mismos, ¿no? Los dominios que se le permite al animal hacer como sus actividades, ¿no? Sus comportamientos, expresar sus comportamientos naturales, que esté libre de cualquier afección física, mental y todo esto. Pero, por ejemplo, tú me sabrás dar la razón, en reptiles es bien complicado hacer esto porque estos animalitos aguantan muchísimo. Y si ya los ves con síntomas, es porque ya se los está cargando el payaso. O sea, estos animales aguantan mucho, mucho, mucho. Pueden tener afecciones respiratorias y no te das cuenta hasta que ya están babeando o ya soplan, ¿no? Al respirar, silban, y es porque ya tienen neumonía, ¿no? Entonces no lo trataste antes. Entonces, en protocolos al menos del herpetario, es que tienen visitas regulares, ¿no? A lo que es el veterinario, a exámenes físicos completos, porque si no, no te das cuenta. O sea, los animales son asintomáticos. Entonces pueden estar enfermos, pueden estar mal, les puede doler algo. Inclusive he llegado a ver pitones y boas con costillas fracturadas que se ven normales. Se ven normales, se sienten normales, y ya las tocas y ya te bufan, ¿no? Y ya dices como, ay, me duele. Y de hecho existen muchas colecciones que no se percatan de esto y la costilla solda mal, ¿no? Y entonces ya las tocas y es una bola, ¿no? Que viene ahí de hueso en la costilla. Entonces, sí son estos protocolos, en reptiles al menos, tienes que estar muy, muy, muy atento a cualquier, por más pequeño síntoma que sea. Si es inclusive retención de muda, es porque algo está mal, ¿no? O sea, sí, claro. Tienes que estarlos viendo, como mucho, poner mucha atención con ellos y estar constantemente con un veterinario asesorado o que les venga a dar la visita o hacer exámenes de copro o de vocales, todo este tipo de cosas, porque si no, no puedes darles, al menos en reptiles y anfibios, un correcto bienestar. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, a mí me pasó en alguna ocasión en el laboratorio de herpetología en la FES, pues lamentablemente pues no había como el suficiente espacio para tantos ejemplares que tenían, porque justamente también es como la colección más grande de la UNAM de animales vivos, y aparte pues sí era es un laboratorio pequeño, y pues siempre igual también tiro por viaje llegaba gente, decía, me la encontré en mi casa, aquí cuídenla. Y se iban, ¿no? Y es como de, ok, ya no cabe. Sobre todo las tortugas japonesas, ¿no? Sí, llegaban tiro por viaje. Entonces, pues, en alguna ocasión, yo tenía a mi cargo una boa, ya estaba bastante grande, y su caja, pues, sí estaba altita, pero la tapa tenía como algunas, como filos. Entonces, en alguna ocasión, se estuvo raspando, pero sí, literal, fue de un día para otro en el que la cabeza le quedó muy muy fea. Entonces luego tienes que atender, ¿no? O sea, si la dejas ahí, pues se le hace un absceso horrible y después es peor.
los reptiles pues no absorben los medicamentos por la piel tan fácilmente. Entonces, su piel es impermeable, entonces es muy muy complicado. Y justamente como dices, ¿no? Estos animales son asintomáticos y no te das cuenta hasta cuando ya están dando las últimas, ya están viendo a Diosito, ¿no? Pues sí, de hecho es muy muy complicado. Algo que me salta a recalcar es que, por ejemplo, en esta situación del COVID, mucha gente decía, es que soy asintomático, yo no estoy contagiando y no me va a pasar nada. Y no, o sea, ser asintomático no quiere decir que estás sano. Y es lo mismo que pasa con estos animales, ¿no? O sea, son asintomáticos, no muestran ningún síntoma, pero no es que estén bien. Entonces es demasiado complicado llevarles un correcto bienestar a estos animales, porque pues también necesitan, ellos no pueden fijar tan fácilmente su calcio en los huesos y necesitan muchísimo la ayuda de la luz solar, al igual que para sus procesos digestivos y otros procesos, ¿no? Entonces sí necesitas como estarlos sacando a solear y todo. Aremi sabe que igual, ¿no? Cada cierto tiempo los sacábamos en el vivario. A veces no era tan sencillo estarlo sacando porque cada persona tenía muchísimos ejemplares a su cargo, pero pues se hacía lo que se podía, ¿no? Ahí dentro. Y pues No, las y luego tortugas. también estaba el problema de que a la comunidad universitaria no le parecía tan padre tener como medio libres cuando sacábamos a solear, porque en sí, o sea, tú no te apartabas de ahí en ningún momento, ¿no? Justamente porque si se te iba, o sea, era un problemón, no solo porque perdías el espécimen, ¿no? Sino también porque la gente así se ponía muy, muy, con mucho miedo, ¿no? Entonces, o sea, ya a nivel universidad, que todavía haya como tanto rechazo, pues sí, o sea, sí te habla mucho, ¿no? De cómo está la sociedad con respecto pues a su visión de estos animales, ¿no? Sí, claro. Y sí, justamente, o sea, muchas veces me tocó que desde el jardín botánico, pues las tortugas sí tenían como su espacio dentro del vivario para poderlas asolear y no había problema, pero las serpientes no. Entonces sí teníamos que sacarlas al jardín y pues la gente que las veía desde ahí es como de, no, qué miedo, ¿por qué las tienen que sacar? Mejor háganle como las tortugas desde ahí dentro. Y esas sí están bonitas, o las tortugas sí sáquenlas, ¿no? Es como, pues no se puede, no es tan sencillo. Pero sí, o sea, lo importante aquí es que se trataba de realizar ese correcto bienestar. Y justo algo que también me comentaban mucho en esta situación, pues la colección era muy muy grande y les digo, no se podía como tener en exhibidores muy grandes y las serpientes se tenían en cajones pequeños. Muchos me llegaron a preguntar que por qué en cajones pequeños y de plástico, ¿no? O sea, por qué no tienen así su cristal y todo. La verdad es que tiene una razón muy buena y es porque las serpientes no necesitan mucho espacio. O sea, aunque sean muy errantes, no necesitan mucho espacio. Entonces, en espacios pequeños ellas pueden vivir cómodamente. O sea, a lo mejor a nosotros nos causaría como estrés estar encerrados o muy atorados, pero ellas no, ellas viven muy cómodas de esa manera. Y pues también el plástico pues ayuda a mantener sus temperaturas, porque los reptiles necesitan temperaturas altas y bastante humedad, entonces si ellos están muy cómodos en esas temperaturas, quizás a nosotros no nos gusten o no nos sintamos cómodos con ellos, pero para ellos es bastante bueno. Entonces eso del bienestar y de que cumplan sus procesos tiene que variar con cada especie, porque no vas a decir, pues a mí me gusta el frío y le voy a dar un reptil mucho frío porque yo estoy cómodo en esta temperatura, ¿no? O sea, hay que saber con qué especie estás tratando y cuáles son sus parámetros, porque incluso, estoy hablando de serpientes en general, pero incluso entre serpientes varía muchísimo las temperaturas que manejan, ¿no? O sea, los hábitats que se encuentran. Entonces sí hay que estos criterios tienen que variar muchísimo entre especies. Por eso decía yo que íbamos a sacar el cliché biológico, porque depende de la especie. Y también depende mucho de la instalación. Por ejemplo, nosotros a lo que nos enfrentábamos siempre en el zoológico era al orangután. ¿Por qué no está en un espacio más grande?
Bueno, pues porque no se le puede proporcionar un espacio más grande, porque él es un animal que de pie mide casi 1,80 y tantos y además tiene mucha fuerza. Entonces, si tú le proporcionas un lugar que no es adecuado, lo que puede hacer es, 1, herir a las personas que lo cuidan, y 2, escaparse y poner en riesgo a todos los demás, ¿no? Entonces, era lo que siempre nos preguntaban, ay, que por qué estaba solo, que por qué no, siendo un primate, lo teníamos con otro primate. Y bueno, nosotros les explicábamos que, bueno, al menos yo les explicaba que es un macho, y que los machos de orangután casi siempre, o todo el tiempo, en vida silvestre están solos, a menos que sea temporada reproductiva, es como se juntan con las hembras, pero casi siempre se están moviendo solos por la selva, y además son bastante territoriales, como buen primate. Entonces, luego la gente nos decía, no, pero es que por pobrecito deberían de ponerle una compañía. Y yo, ay señora, nosotros le metemos otro animal y él lo descuartiza. O sea, sin más problema, ¿no? Entonces la gente también, así como lo decía también de lo de la fe, es que la gente le dan miedo los reptiles, ¿no? Y cuando los sacabas o sea, yo no estuve en el herpetario, pero los veía así cuando sacaban a las serpientes y las tenían ahí asoleándose, y sí, el rechazo, ¿no? De, ay, es que nos va a comer, y el animal así como de, ni te topo, ¿no? Ni te conozco. Y entonces, justamente eso también, ¿no? Explicarles a las personas que los espacios que se les proporcionan a los animales dentro del cautiverio son los adecuados, los que deberían de tener, ¿no? Ajá, exacto, los que deberían de tener de acuerdo a sus criterios biológicos, a lo que biológicamente necesitan, y se cumple con esos requisitos, porque la biología del animal no exige más que tengan cierto tipo de construcción. A lo mejor, por ejemplo, yo con los primates, que tengan un lugar en donde colgarse, de donde tomar el alimento con la cola, con las patas delanteras y traseras, que tengan lugares en donde descansar en alto, porque al menos los araguatos acostumbraban a solearse en alto, como si lo hicieran en las copas de los árboles, y esos eran los criterios que tenía que cumplir. O sea, y su bioma, su lugar en donde ellos estaban, cumplía con esos criterios, ¿no? Cumplía con los criterios de temperatura, así como tú lo mencionas con los reptiles, porque se tenían focos de estos de calor para cuando llovía, que ellos estuvieran calientitos, porque pues viven en lugares que son muy cálidos, pero que también en la noche las temperaturas descienden muchísimo, ¿no? Entonces, o sea, se tenía todo el conocimiento de esto, y los biomas están construidos precisamente cumpliendo las necesidades de estos animales. Y eso es lo que mucha gente a veces no entiende. Cuando vas a estos sitios, tú quisieras a lo mejor, por ejemplo, verlos a todos en una enorme planicie, ¿no? Conviviendo como si fuera una película de Disney, así, ¿no? Porque mucha gente, sí, o como una portada de la Atalaya, donde la gente está abrazando el león y besando al tigre, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y no funciona así, no funciona como una portada de la Atalaya ni como una película de Disney. Los animales tienen diferentes criterios biológicos que se tienen que cumplir y se tienen que respetar, y era como ella lo mencionaba, de acuerdo a planes de manejo. Cada especie, porque nosotros nos chutábamos un compendio completo de este tamaño, así 2 libros, de todas las especies que tenía Chapultepec, para saber precisamente cuál era su biología, conocer la biología del organismo, y yo estaba en el área de enriquecimiento ambiental. Entonces, o sea, aparte tenías que conocer la biología del organismo e implementar tu propio programa de enriquecimiento para que ese organismo estuviera mentalmente sano. Y tenías que conocer la biología sí o sí. O sea, independientemente de que se tengan muchas especies, pues los tienes que conocer, porque al final de cuentas ellos son los que están ahí, ¿no? Y era lo que nosotros les explicábamos a las personas, pues estos ambientes, estos biomas cumplen con los criterios que el animal necesita. Necesita refugio, necesita dónde esconderse, porque el animal tiene toda la libertad de decidir si ustedes lo ven o no. O sea, aquí a nadie se le obliga, y nosotros no lo vamos a obligar, porque mucha gente cuando me veía luego me decía, oye, ¿no puedes ir a despertar al panda para que lo vea?
Y yo así de, sí señor, espéreme tantito, déjeme ir a picarlo con una varita para que se levante, ¿no? Y usted lo pueda apreciar. Oye, te toca chambear, ven. Ajá, sí, ya párate, ya es hora de trabajar, no es hora de que te ganes tu comida, no, obviamente no, eso no se hace en los zoológicos. Entonces, se cumplían se cumplían precisamente estos criterios en donde se establecía que los animales necesitaban ciertas condiciones para vivir. Ya, perdón. Es que luego tenemos mucho el tema de intentar humanizar, ¿no? Nuestro entorno. Ahí lo mencionaba Dani hace rato, ¿no? O sea, bienestar animal no es vestir a tu perro con mochilita y con sus pantaloncitos, ¿no? Eso es humanizarlo. Un bienestar animal es justamente eso, conocer perfectamente al animal del que te vas a hacer responsable, ¿no? Porque al final el zoológico tiene que ser responsable de toda esa cantidad de especímenes y de especies, ¿no? Entonces es una chamba que no se toma a la ligera para nada, ¿no? Desde el tema de salud, desde el tema de enriquecimiento ambiental, que a mí me encanta, o sea, la verdad me encanta ahí en el zoo de Chapu que tengan este enriquecimiento ambiental. La verdad es que da otra sensación de cómo observas a los animales también, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que parte de nuestro trabajo como personas es no humanizar a los animales, conocerlos, acercarnos, saber justamente estas condiciones en las que ellos están cómodos y pues dejarlos ser, ¿no? O sea, porque no, la verdad, no, yo por ejemplo, yo sí, no, nunca quise tener como mascotas a los pitones y todo eso, ¿no? Sé que muchos compañeros biólogos y sobre todo herpetólogos sí les gusta y pues está bien, pero la verdad a mí no me gustaba, porque yo no me sentía como capaz de darle ese enriquecimiento, ese cuidado tan específico en mi casa, ¿no? Que además ni querían ningún animal de ese tipo. Entonces, lo más responsable que uno puede hacer cuando sabes que no tienes tal vez la capacidad, que no tienes tal vez, como, digamos, las condiciones, es decir, no lo voy a tener, ¿no? Que muchas veces creo también es el problema cuando uno adquiere inclusive un gato, ¿no? Cualquier animal doméstico, sí, yo lo quiero, y sobre todo cuando uno es niño, y a ver, pero ¿cuánto te va a costar la comida? Y cada cuánto, y cada cuánto hay que bañarlo, y peinarlo, y lo que quieras, ¿no? Sin llegar al grado de vestirlo, pero sí de darle esa vida digna, ¿no? Entonces también uno como persona, yo exhorto a nuestros oyentes pues, que sí sea muy, muy introspectivo con respecto a esos cuidados que se necesitan para hacerse responsable de otra vida, ¿no? Entonces, sí, o sea, no se toma a la ligera para nada el tema del cautiverio y menos en recintos como zoológicos. Entonces hay veces que los PIMS tienen un poco que maniobrar y se puede, pero así en un zoológico de plano, o sea, no, o sea, se tiene que ver la manera de darle todas esas condiciones a los especímenes que están ahí. Entonces, pues sí, un poco, si siguen yendo a visitar ya sea el zoológico de Chapu, el de Aragón, el de los coyotes, porque pues tenemos 3 zoológicos aquí en la ciudad, pues ir con esta idea de, a ver, voy a conocerlo, voy a preguntar a lo mejor a quien esté cerca, cuál es su comportamiento, bla, 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 o sea, ser más curiosos con respecto a eso y un poco menos intentar como humanizarlos, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un poco mi comentario con respecto a lo que dice mi compañera. Sí, es que mucha gente llega siempre, ¿no? Y bueno, repito, lo de los reptiles siempre es como de, ay, ¿por qué se ven tristes? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Y curiosamente, los reptiles no tienen facciones. Ellos no muestran, ni que están tristes, ni que están felices, ni nada, ¿no? O sea, en los mamíferos en general, pues sí se pueden, sí hay facciones, ¿no? Que puedes decir, oh, pues, quizás algo tiene, ¿no? Puede estar enfermo, puede estar aquí, puede estar allá. Pero pues los reptiles no tienen ningún tipo de facciones. Entonces es complicado y pues luego la gente está como, ay, ya está depresivo, ¿no? Y llévanlo al psicólogo y demás cosas. Y es Sí. bastante complicado. Tú, Iván, amigo, ¿cómo le haces con tus ejemplares para darles enriquecimiento, por ejemplo?
Bueno, esa es la parte como que digamos más costosa, ¿no? De tener reptiles, porque en realidad comprar el reptil es barato. O sea, sí hay unas fases acá muy locas que van de los 15,000 hasta 50,000 pesos, ¿no? O ejemplares que también te cuestan 20,000 pesos. Pero, por ejemplo, la mayoría te andará costando unos 1,500, 2,000 pesos un ejemplar nominal de ya sea pogona, pitón bola, gecko, ajolote incluso, ¿no? Pero lo que necesitan para un verdadero enriquecimiento es muy, muy, muy costoso. Por ejemplo, el terrario de este chiquitín tiene todo lo que necesita para que él esté bien. Tiene un clima automatizado, tiene sus refugios, es similar a su ambiente natural, ¿no? Intenté inclusive copiar como tipos de maderas, como tipos de sustratos, ¿no? Estar moviendo como la luz, automatizarla, los periodos lumínicos, también sacarlo al sol, también todo esto. Y es que sí, el equipo es bastante costoso para mantener un microambiente fuera de lo que es aquí la Ciudad de México, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si aquí estamos a 3 grados, que llegamos en las mañanas, ¿no? En esta época de frío, 3, 4 grados, él adentro, su mínima alcanza los 28, 27 por ahí, que es como una mañana fresca en África, ¿no? Por ejemplo. Entonces, él cuenta con placas, con focos específicos que unos emiten luz, otros no emiten luz, nada más son puntos focales de calor, y cumple con su biología, porque lo que le gusta a esta especie al menos es meterse a hoyos, ¿no? Se mete a los hoyos y ahí espera a su presa, ¿no? Entonces ellos están casi siempre en su refugio y ya en la noche pues salen a dar sus recorridos, a treparse a los troncos, en las rocas, en todo eso, y luego otra vez se vuelven a meter a su refugio. Entonces, yo lo que procuro es, sí, los toppers de plástico son buenos y muy prácticos, la verdad, se limpian muy fácilmente, pero lo que busco yo al menos con mis ejemplares es darles un espacio mucho más natural, mucho más grande. De hecho tengo todo un cuarto dedicado solo para ellos, para no tener que estarlos como en lugares tan pequeños como algunas colecciones muy grandes, que es muy entendible en realidad que los tengan en lugares como más chiquitos, ¿no? Porque no hablas de 15 ejemplares que aquí tengo, hablas de 400 ejemplares, ¿no? Entonces no puedes tener un terrario de 1 metro por 1 metro a cada uno, o sea, no es posible, pero sí es más o menos como lo que yo intento para darles un bienestar y ofrecerles también, ¿no? Como presas recién sacrificadas o a veces incluso vivas, ¿no? Para estimularlas, ¿no? Son depredadores al final, entonces buscan, ¿no? También como cazar, y la verdad es bien bonito luego verlas cazar, ¿no? Se activan y entran en un modo de cacería completamente distinto a cuando la tienes en la mano, ¿no? Por ejemplo, luego te puedes dar cuenta. Entonces sí es lo que yo intento como darles lo mejor, tanto física como conductualmente, para que todos aquí estén bien. Sí, justamente he visto muchas peleas, sobre todo en Facebook, ¿no? Sobre esta situación de darles presas vivas a las serpientes, porque bueno, se les da ratones o ratas, pues llegan a defenderse, ¿no? Es bastante complicado porque la intención justamente es que tu organismo no se dañe, ¿no? Pero sí, ciertamente son depredadores y he visto bastantes como situaciones y ver la lógica de eso, ¿no? Y es al final sí son depredadores y parte de su enriquecimiento va a ser pues esta situación de la cacería, ¿no? Entonces yo lo que pues a veces les digo que si su ejemplar suele ser, porque pues vamos, son ejemplares de cautiverio y muchas veces no saben cazar de la manera correcta, entonces si tu ejemplar no sabe cazar correctamente, pues sí puedes como estimular esta situación de búsqueda. Es como de sí sacrificar a la presa, pero pues no sé, ponerlos en toppers diferentes y ya que la serpiente pueda ir a buscar a la presa. Es como una muy buena situación que pues yo realmente sí creo que es una buena forma de estimularlo, ya que le proporciona tanto ejercicio porque se mueve y pues busca a su presa, ¿no? La que yo tengo pues es una bestia para comer, si se ha sacrificado, se ha
vivo, cuando le he llegado a dar, los agarra perfectamente. Hubo una ocasión que la agarró mal, la agarró como de la pierna trasera de la rata, pero con la parte trasera de su cuerpo la enrolló del cuello y alejó el hocico de la rata. Y dije, ok, eso supongo que está bien, pero qué raro. No es como que sea lo mejor, pero sí se necesita esta situación de enriquecimiento con los animales. Y justamente los depredadores pues van a buscar cazar, ¿no? Que es una situación muy, muy complicada con los gatos, que la gente no quiere meterlos a su casa. Dicen, es que sí son depredadores, ok, sí, pero estos sí están causando otras cosas. Entonces, pues también incluso ellos tienen su enriquecimiento ambiental, ¿no? O sea, los juguetes, las torres, o sea, también ya se ha buscado maneras para justo atender esta necesidad gatuna, sin que tenga que ser con una lagartija de tu jardín, por ejemplo, ¿no? Sí, justamente. Pero pues mucha gente es como de, no, que casen, a mí no me importa. Pero sí. Pásame su pez. Un segundo. Mira, yo le compré esto a mis gatos. Es un pez de peluche. Y sí, es que los gatos tienen, yo tengo 6 y sí tienden a ser muy ellos. Nosotros, mi hermano les hizo una reja para que precisamente no se suban al techo. Y yo tengo patio, entonces ellos andan en el patio, pero no salen, no se van a ningún lado, solamente andan en el patio destruyendo las macetas de mi mamá. Eso es lo único, pero sí, mucha gente no entiende que sus animales domésticos no tienen nada que hacer afuera. Y lo mismo, por ejemplo, los perros, ¿no? No solo los gatos, también los perros ferales representan un riesgo para los ecosistemas. Y pues hace rato, hace como unas 2 horas, leí una noticia de una chica en Argentina que mató una jauría de perros. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? De los animales ferales, justo como lo mencionas. Todos los animales domésticos deben de estar en su casa, perros y gatos. Encerraditos mejor, y si no pueden tenerlos, mejor no los tengan. Así de correa, todos. Sí, y si van a salir, si sacan a pasear a sus perros siempre con correa y recojan su caca y todo, o sea, son cosas como básicas, ¿no? De educación cívica, pero como que siempre hay que estárselo recordando a las personas. Y sí es muy importante. La popó de los organismos me parece curioso, ¿no? Porque pues dicen, retomando la situación de los zoológicos, siempre decía la gente, es que están en malas condiciones. Nunca he visto así como montañas de popó en el hábitat del elefante, ¿no? O sea, y no es como que hagan poquito esos organismos, entonces sí, o sea, siempre se trata de atender a los organismos. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar en zoológico, pero sí en esta situación del laboratorio de herpetología y en FESI, que pues la situación del cautiverio ahorita en Tlali, pero pues me parece curioso eso, ¿no? Que mucha gente se queja y es un trabajo realmente grande. Pues en el caso de las tarántulas, pues para no gastar tanto en alimento, pues tenemos que tener nuestra propia cría de las cucarachas, que son mucho mejor que los grillos y se reproducen mejor. Entonces aquí también tenemos a las cucarachas y también se tratan dignamente, ¿no? No es nada más de pues se las va a comer mi tarántula y pues ya, ¿no? Lo que caiga. No es como de, pues también hay que ver las condiciones y todo. Es que yo creo que es importante también recordarles a las personas, ustedes que son, pues ustedes, Iván y tú que poseen reptiles, que los sacrificios se hacen con toda la bioética posible, ¿no? Siguiendo la bioética para que el animal sacrificado no sufra, porque pues eso es lo que se hace, ¿no? Nosotros, yo dentro de los enriquecimientos que daba, sí incluían presas, incluía sobre todo ratones y ratas, era lo que más incluía, pero también llegábamos a utilizar peces. Entonces, siempre se trataba de cumplir con estos criterios de bioética, ¿no? De que el animal no haya sufrido durante el sacrificio, y tratábamos de no hacerlo enfrente de las personas precisamente para no generar este tipo de impacto negativo, ¿no? Porque justo era como lo que mencionaban, de que a la gente como que le impresiona mucho ver presas vivas. Y pues
deberían de saber que una parte muy importante de los zoológicos es precisamente conservar los instintos de esas especies. Y eso incluye que aprendan a cazar, ¿no? Y que aprendan a muchas cosas que ellos en cautiverio ya no tienen, porque uno les proporciona todo. Les proporcionas el alimento cortado. O sea, ellos ya no tienen que despellejar, no tienen que abrir, no tienen nada. Ellos ya nada más van a llegar y van a comer. Y ya. Entonces, parte del enriquecimiento precisamente era eso, ¿no? Que a lo mejor ellos, pues, pudieran... Nosotros... A mí nunca se me va a olvidar, yo hice unas piñatas para los linces que iban rellenas con ratones. Ratones previamente sacrificados. Aclaro el punto. Iban rellenos de ratones previamente sacrificados, pero traían piel y todo. Entonces era precisamente para esto, ¿no? Para que ellos, pues, hicieran algunas de las conductas que vida silvestre todavía, que en vida silvestre podrían hacer. Y además, pues era una parte también para variarles el alimento que siempre se les daba. Entonces, pues sí, yo creo que es importante recordarles a las personas que ustedes que poseen reptiles y las personas que poseen animales que necesitan comer otro tipo, o sea, que no les das croquetas o comprimidos o sea, exacto. Que todos los criterios de bioética se siguen para que ustedes les puedan proporcionar al animal, pues, su presa, ¿no? Y además, pues a final de cuentas ellos también necesitan presas vivas, ¿no? Y hay animales precisamente que son los que tú les puedes proporcionar como un alimento y que cumplen con esos criterios de la bioética, ¿no? Bueno, hay un compañero que me puso que él es fisioterapeuta y me puso que dentro de su ámbito, de su carrera, hay muchas situaciones en las que también trabaja con animales, tanto equinoterapia como delfinoterapia, me puso, y que es muy importante esta situación, ¿no? De poder, pues en este caso igual aprovechar a los organismos para hacer estos procesos que él hace, ¿no? Entonces sí es muy importante toda esta situación porque pues tampoco es con cualquier animal, ¿no? No es como de va a ir a hacer la terapia con delfines al mar directamente y me encontré un delfín, ese voy a agarrar. Entonces sí hay lugares donde pues, puede hacerlo, que tienen a los delfines pues acostumbrados a ese manejo, porque también implica un manejo y una etología muy grande. Entonces, pues sí, me parece genial esta situación de que en otras carreras también se necesita, ¿no? Pues miren, ya pasamos más de la hora y media. Si gustan hacer una especie de cierre, de conclusión sobre los zoológicos y el cautiverio, y si alguno quiere quedarse un poquito más, pues nos podemos quedar, por eso ya no quedaría en Facebook. Pues bueno, yo agradezco a la audiencia, a los que pudieron conectarse, a los que vayan a ver esta transmisión después, bueno, por interesarse en el tema y justo acérquense a profesionistas, a la gente de los zoológicos, a las personas que están como dentro de los cuidados de cautiverio para tener una visión más clara de lo que se hace y el por qué. Y bueno, justo para que las políticas públicas que se hagan a futuro pues sean bien informadas. Y bueno, justo exhorto también a la comunidad de profesionistas que hagamos propuestas, ¿no? Que está padre la charla. Gracias por invitarme, Dani. Es un tema que la verdad sí nos aquejaba mucho. Bueno, por todo lo que se hace en el zoológico, ¿no? Claro. Justo buscar impulsar una propuesta entre todos los que estamos involucrados en el cuidado de cautiverio para dar una mejor propuesta de los cambios que sí necesitamos que se hagan con respecto al área, ¿no? Y bueno, eso es un poco para unirnos todos y poder lograr algo más allá, un paso más de pues estas charlas introductorias, ¿no? Entonces, bueno, esa es como un poco la opinión que dejo. Muchas gracias a todos y mucho gusto en estar aquí con ustedes platicando. Gracias a ti, Aremi, por aceptar platicar con nosotros. ¿Alguien más quiere dar sus conclusiones?
Pues sí, más que nada, pues también, ¿no? Como dar de nuestra parte, al menos, ¿no? Como divulgadores, como todo esto, a seguir, ¿no? Enseñando a la gente que los zoológicos, pues, cumplen una función, son esenciales, más bien habría que apoyarlos en vez de cerrarlos, ¿no? O sea, apoyarlos más, ¿no? Por parte del gobierno, de la economía y todo esto. Y pues también invitarles, ¿no? A que conozcan la biología de las especies, porque, por ejemplo, se me viene a la mente una señora, la cual no voy a decir de dónde es porque nadie la pela, pero llega, ¿no? Diariamente al zoológico a grabar en vivos, ¿no? Y, por ejemplo, dice, no puede ser, esta agua está pútrida, y dices, ¿de agua de quién es? Del hipopótamo, ¿no? O es como de, no, pobres tortugas, están tan sucias y enlamadas. ¿Cuáles tortugas? Esas son las tortugas caimán, ¿no? Entonces es como de, no se mueven, ¿no? Están tristes. Entonces es como invitar, ¿no? A la gente que conozca la biología, el por qué hacen esto los animales, ¿no? O sea, cuáles son sus comportamientos, todo, porque si no sabes nada realmente, pues sí puedes llegar a decir, ¿no? Ay, qué maltrato, o el hipopótamo está sangrando, o cosas así por el estilo, ¿no? Que no, debes de conocer que es parte del comportamiento natural del animal, ¿no? O sea, las tortugas no se mueven porque son depredadoras, ¿no? Y les crece el ama porque les ayuda a camuflarse. Los hipopótamos no sangran, sino que es una sustancia que los protege del sol, y aparte ellos defecan en su agua porque, por ejemplo, en África ayuda eso a la circulación de nutrientes y varias cosas así que tienes que ir como explicando, ¿no? Entonces a mí también, por ejemplo, a mí me encantaría que hubiese más información, al menos en el zoológico de Aragón, que, por ejemplo, la parte de lo que está mal llamado zoológico viejo, está vacío de información. Entonces tú llegas así con los animales y pues te das como esas impresiones, ¿no? Entonces sí sería como exigirle, ¿no? Más al gobierno, así como de, oye, ¿sabes qué? Contrátate un biólogo, o ponte carteles, o ponte algo, métele más lana para que todo esto esté súper bien informado. Todo eso, no hay excusa de que no conoces, que no esto, porque la gente debería de ir al zoológico a aprender y no ir al zoológico después de aprender, ¿no? Entonces es como, sí les hace falta como ese tipo de cosas más burocráticas y económicas, para que toda la gente dijera, no tuviera pelos, ¿no? Con estas instituciones. Sí, muchísimas gracias, Iván. Liz, ¿tú qué conclusión nos das? Coincido con lo que dice Iván. Yo creo que en lugar de pedir prohibiciones, lo que mejor deberíamos de exigir son mejoras, y sobre todo mejoras a nivel gubernamental, ¿no? Porque la gente que trabaja dentro de estas áreas, hay gente que hace su chamba y es una chamba titánica. Tienen a su cargo muchísimos ejemplares y solamente son un grupo como de 5 o 10 personas a cargo de muchísimos animales, ¿no? Entonces, pues, en lugar de pedir su cierre, de pedir su prohibición, deberíamos de acercarnos nosotros como ciudadanía a conocer estos recintos y a tomarlos como lo que son, un lugar en donde uno se puede ir a adquirir un poco de educación ambiental, y que es necesaria, es súper necesaria en estos tiempos, porque como lo decía Aremí, ¿no? Estamos a nada de terminar con absolutamente todo lo que conocemos en vida silvestre, y si no lo empezamos a cuidar ya y no empezamos a conocerlo ya, el tiempo no nos va a alcanzar. El tiempo nos está premiando, y no a nosotros, sino qué va a pasar con las generaciones futuras, ¿no? Los niños, los bebés que vienen en camino, los que ya están, qué tipo de lugar, en qué planeta vamos a dejarlos, ¿no? Entonces, vayamos a estos lugares a aprender, a conocer, y que eso que aprendamos y conozcamos nos enseñe a cuidar lo que ya tenemos, ¿no? Y a mejorar a lo mejor los lugares que pues de plano ya no están, pero que a lo mejor y podemos darles un poquito de cuidado y de atención. Yo sobre todo se los digo por el área de la ecología urbana. La fragmentación de los hábitats es la que provoca muchas de las desapariciones de algunas especies, o que se fragmenten estas poblaciones, y después encuentras poblaciones completamente dispersas en diferentes lugares, ¿no? Porque tú ya le pusiste un camino ahí y no hiciste ningún análisis del tipo, no hiciste ningún
ningún análisis ambiental y te valió, y ya lo hiciste, y te echaste una población completa, ¿no? Entonces, pues acérquense a estos lugares y véanlos como centros de educación, no los vean como cárceles. Como decía Iván, conozcan la biología de los animales que van a ver, no solo vayan a recorrerlo en automático. Yo siempre les decía eso a las personas. O sea, no vengan al zoológico pensando en que solamente se van a tomar fotos con los animales. O sea, llévense la foto y cuando lleguen a su casa, busquen ese animalito en internet. Hay un montón de páginas, ¿no? En donde pueden conocer la biología del animal y ustedes entonces se van a empezar a interesar y entonces van a empezar a cuestionarse por qué ese animalito está en cautiverio y qué es lo que podrían hacer para que esa población deje de estarlo, ¿no? Y justamente, pues eso era lo que yo siempre los exhortaba, a que se detuvieran un poco a leer las infografías, pero desgraciadamente también coincido mucho con Iván. Las infografías de los zoológicos públicos, al menos de Chapultepec, hay algunas que ya no están actualizadas y hay otras que de plano no existen. Entonces, cuando las personas quieren saber qué animales están viendo, pues no tienen ni la menor idea, ¿no? Porque no hay nada que los informe. Entonces, también esa parte dentro de la, pues ahora sí que dentro de la burocracia y dentro de las directivas de los zoológicos y dentro de SEDEMA, pues se tiene que tomar en cuenta. O sea, si uno quiere que estos centros dejen de ser vistos como lo que ahorita están señalados, como cárceles, pues entonces ponte una buena infografía hecha por personas que sepan, que conozcan, y dásela al público de una manera súper digerible, súper interesante, para que la gente diga, oh, mira, este animal está en peligro de extinción, o esta especie está estable, ¿no? Entonces, ese es el punto. Siempre vayan al zoológico con esa idea de aprender. No vayan al zoológico con la idea de divertirse. O sea, sí se pueden divertir, pero más que un centro de diversión, véanlo como un centro de aprendizaje. Y eso era lo que, pues al menos yo dentro del enriquecimiento ambiental, era lo que siempre les trataba de señalar. O sea, que los animales allí están por una razón, no es la razón que nosotros quisiéramos por la cual estuvieran, pero llegaron, ¿no? Y no te queda de otra más que cuidarlos y darles las mejores condiciones de vida, y que pues la ciudadanía se acerque a las personas que realmente saben de estos temas y que no solamente se dejen guiar pues por lo que llegan a ver algunas veces en redes sociales o por figuras públicas con mucho renombre, ¿no? Sino que se formen criterios propios basándose en sus propias experiencias y acercándose a las personas que conocen de estos temas. Y si tienen dudas, que siempre pregunten, porque para eso estamos. Nosotros, al menos yo, como bióloga, si puedo y les tengo el tiempo de compartirles algo, lo voy a hacer. Y si ustedes tienen más dudas, se pueden acercar. Entonces, a mí mi obligación como profesionista es esa. Entonces, al menos esa es la mía, ¿no? Independientemente de todo. Y pues si ustedes quieren ir a un zoológico, no lo vean de esta forma. No sean de ese tipo de personas que van y molestan a los animalitos encadenándose a sus biomas, porque es muy molesto. Y mejor cuestionen a la gente que sabe, para que les pueda responder todas sus dudas y no se dejen guiar por lo que unos cuantos dicen. Okay. Muchas gracias, Liz. Pues sí, yo también creo que concuerdo con todos. La idea de un zoológico, pues sí, muchas veces los zoológicos surgieron por personas de mucho poder adquisitivo que decían, quiero traer un animal y quiero tenerlo porque yo puedo, y después ya no sabían cuidarlos, ¿no? Entonces, afortunadamente fue evolucionando la situación de los zoológicos. Actualmente son un centro de información, de reproducción y de mantenimiento de los organismos. Entonces ya no son una cárcel de inocentes. O sea, lamentablemente sí están ahí, no porque, como dice Liz, no por las situaciones que queramos, sino lamentablemente esta situación del mercado negro y el tráfico ilegal han hecho que muchos organismos terminen en estos centros, pero no por eso quiere decir que estos centros sean malos. Entonces sí, justamente yo también exhorto a los oyentes y a los que nos van a escuchar después, que si van a los zoológicos lo vean como un centro de información, que vayan a aprender. En algún punto van a ver que sí es divertido ver a los animales, ver sus... Bueno, es que yo lo veo divertido como biólogo porque es de... Me divierte estar aprendiendo de ellos cada momento.
por mucho que creas conocer a un animal, incluso entre ejemplares cambia su comportamiento. Entonces, siempre los vas a ver haciendo cosas distintas, ¿no? Entonces, llega a ser divertido ver las diferentes actitudes que pueden tomar a lo largo del día incluso, ¿no? Entonces, vayan con la situación de aprender. Creo igual que en lugar de querer cerrar estos centros, ya sea UMAS, PIMS, zoológicos, pues sería bueno apoyarlos, ¿no? Si en este caso no están recibiendo el apoyo económico necesario para tener mejores instalaciones o para el alimento de los animales, porque durante la pandemia los zoológicos se vieron muy afectados con esta situación del alimento, pues apoyar de esa manera, ¿no? Poder pues que los animales no se queden sin alimento, que no es porque no quieran darles el alimento, sino porque realmente los recursos no alcanzan. Entonces sí creo que lo mejor es esto, investigar siempre, no humanizarlos sobre todo, o sea, no lleguen con los animales y digan, ay, está triste, ¿no? Porque, pues sí, en el caso de los primates muchas veces me ha tocado, ¿no? Que están ahí sentaditos, sin hacer nada quizás, pero pues están ahí, o sea, ellos están quizás relajados, es un momento de relajación y tú crees que están tristes, ¿no? Entonces, pues no, la idea es no humanizar a los animales, siempre vayan con la intención de aprender. Y justamente como dice Liz, ¿no? O sea, hay muchísimas páginas en internet que explican muy bien la biología de los animales, el comportamiento de los animales y, y toda esta situación, ¿no? Entonces, yo los dejo con eso. Me gustaría invitarlos a los 3 ponentes que estuvieron aquí conmigo el día 11 por parte de Voluntarios Informados. Me parece que Iván sí va a ir porque es parte de Voluntarios Informados también. Se va a hacer la marcha contra esta supuesta ley que quieren implementar de bienestar animal, que si la leen bien no tiene nada de bienestar animal real. Entonces, las personas justamente que nos dedicamos a esta situación del cautiverio, que hemos trabajado con ello, o que de menos lo entendemos, porque hay muchas personas que apoyaron la marcha pasada, que no, pues igual no pertenecen al gremio biológico, pero lo entienden, estuvieron apoyando. Entonces ahí, si gustan sumarse, por ahí vamos a estar, ahí vamos a andar. Y pues nada, igual les reitero el agradecimiento de que hayan aceptado venir a platicar conmigo en este caso, que los demás compañeros de Tlali están en otros proyectos por el momento, entonces no pudieron estar, pero gracias por acompañar a Tlali en esta nueva charla. Y pues de momento voy a dejar de transmitir en Facebook